Muy buenos días, señores. No, buenos días, no, muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 5 de noviembre de 2025. Bueno, hoy se sigue celebrando el juicio contra el fiscal general del Estado y hoy ha sido la tercera sesión. Lo digo porque, como en los días anteriores hemos tenido tanto lío informativo con el informe de la UCO y con la dimisión de Carlos Mazón, que apenas nos hemos podido detener con detenimiento en el desarrollo de este juicio que se está siguiendo en el Tribunal Supremo, insisto, contra el fiscal general del Estado. Bien, hoy era un día interesante. ¿Por qué? Pues porque hoy llegaba la parte más política del caso. Hoy tenían que declarar, y de hecho han declarado, Juan Lobato, que era el número 1 del Partido Socialista de Madrid, y también Pilar Sánchez Acera, que era la jefa del gabinete del jefe de gabinete del presidente del gobierno. Bueno, la parte más interesante del relato de toda esta historia, que no lo olvidemos, le costó el cargo a Juan Lobato, fue cuando de repente, una mañana, recibe una llamada, Juan Lobato, de Pilar Sánchez Acera, y le dice: oye, Juan, tienes que pedir la dimisión de Ayuso, porque Ayuso ayer declaró que la Fiscalía le había ofrecido un pacto de conformidad a su novio para, previo pago de su importe, pues zanjar la investigación que se estaba llevando contra él por un presunto delito de fraude fiscal. Y la verdad no es esa, ha mentido. La Fiscalía no le ha ofrecido ningún pacto de conformidad, ha sido al revés, ha sido el abogado de su novio quien le ha dicho a la Fiscalía que por qué no llegará a un pacto. Y por tanto, esta mentira no puede quedar impune, lo tienes que decir, y para que tengas una prueba documental, aquí te envío el pantallazo de los correos electrónicos que se han cruzado la Fiscalía y el abogado de Alberto González Amador. Y entonces Juan Lobato, que tonto no es, le dice a Pilar Sánchez Acera: ¿y cómo tenemos esos correos electrónicos? Porque claro, si yo exhibo esos correos electrónicos que no son públicos, nos van a decir que los ha filtrado la Fiscalía. Y entonces Pilar Sánchez Acera dice: bueno, pues dame unos minutos. Y entonces ella consigue que un medio de comunicación publique esos correos electrónicos, y entonces ella lo que le manda son los pantallazos de la información de la prensa. Esto es el contexto para que ustedes entiendan lo que ha ocurrido hoy. Y hoy ha ocurrido algo que a mí me parece interesante. Es verdad que es un poco de letra pequeña, pero me parece que es bastante interesante si lo escuchamos con atención. Y es que Juan Lobato se ha manifestado de una manera dentro de la sala y de otra manera no exactamente igual fuera de la sala, ante los medios de comunicación. Claro, lo que tiene valor es lo que diga ante la sede judicial, porque está siendo sometido el fiscal general del Estado a una investigación penal por un presunto delito de revelación de secretos. Entonces, en ese foro judicial, ¿qué tenía que decir Lobato? Pues hombre, Lobato, con carácter general, ha sido muy prudente, ha tratado de no meter a nadie en un lío, ha contestado con muchos monosílabos, ha asumido él la responsabilidad de haber utilizado, digamos, de haber pedido la dimisión de Ayuso, diciendo que había mentido. Es verdad que lo que le han preguntado es quién tomó la decisión. Si le hubieran preguntado quién le sugirió que pidiera la dimisión, a lo mejor la respuesta hubiera sido otra, pero bueno, en todo caso, él ha tratado de echar balones fuera. Pero ha llegado un momento en el que nos acercamos a la parte crucial de su testimonio. Entonces le pregunta al abogado González Amador lo que van a escuchar y contesta el señor Lobato lo que van a escuchar. Entonces sí que es importante. ¿Usted creyó que venía de Fiscalía? Yo la información que tenía es la misma que tienen ustedes. De acuerdo. ¿Usted creyó que venía de Fiscalía? No es que creyera. Yo, por criterio de prudencia, pienso que, además como técnico de Hacienda del Estado, que ese es un documento que si no está certificado el origen, es mejor no utilizar. O sea que, bueno, ¿usted lo creyó? Bueno, no es que creyera, es que había que certificar. Esto es lo que dice dentro de la sala. Luego, cuando habla con los periodistas y cuenta cuál ha sido su declaración, da un pelín de paso adelante y llega un poquito más lejos. Porque dice, hombre, le vuelven a preguntar a los periodistas: ¿pero usted creyó que la filtración venía de la Fiscalía? Y entonces, fíjense, escúchenlo, él dice: hombre, yo lo que creí es que eso es lo que la gente iba a creer. Imagínense que yo hubiera sido el primero en toda España que salgo con ese documento, ¿no? Antes de que se sea publicado, pues como dice ahí por escrito, es que esto va a parecer que no lo ha dado la Fiscalía, en el sentido de que podía ir por ahí el interés aunque no fuera cierto, ¿no? No sé si era cierto o no era cierto, pero esto es lo que podía parecer, y por eso yo le pedí a Pilar Sánchez Acera que nos cubriéramos las espaldas por prudencia. Bueno, la cuestión es, Lobato tiene el convencimiento o la sospecha fundada de que esa filtración se produjo desde la Fiscalía, y aquí es donde yo creo que él ha dejado, digamos, más explícito su pensamiento profundo ante los periodistas, no ante los jueces. ¿Por qué? Pues porque he hecho un par de reflexiones que me parece que son bastante inequívocas. Esta es la primera. Me parece una vergüenza que se dicten bulos
y me parece que también es incorrecto que se revelen datos de carácter reservado, lo haya hecho quien lo haya hecho. El uso político de revelación de datos de carácter reservado, pues aunque sea el tema del día, puede ser algo sobre lo que tengamos que reflexionar, y me lo cuento a mí mismo. Fíjense que le está dando por hecho que se han producido revelaciones de hechos reservados, de datos reservados, lo dice, y le parece mal. Le parece mal el fraude fiscal, le parece mal la mentira en la política, pero también le parece mal que se utilicen, que se revelen datos reservados. Por lo tanto, yo creo que él nos está diciendo, mi convencimiento, mi opinión personal es que efectivamente ahí hubo una revelación inadecuada de datos. Una cosa distinta es que él pueda decir que esa revelación haya protagonizado el fiscal, entre otras cosas porque no es su cometido. Eso lo tendrán que decir en su momento determinado los propios jueces del Tribunal Supremo. Y luego hay una última reflexión que quiero que escuchen, que a mí me parece interesante y que abunda en esta misma idea. No solo me parece mal que se hayan revelado datos reservados, hecho que da por consumado, sino que además soy partidario de que esa revelación que se ha producido sea perseguida. ¿También está mal que se revelen datos? Pues sí, es verdad. Y yo creo que debía haber una preocupación general, no solo por este caso, en general, por la revelación de datos de carácter personal. Es que esto es una cosa que hay que perseguir. Sí, hay que perseguirla porque efectivamente alguien ha hecho algo mal. Por lo tanto, a mí me parece, insisto, que Juan Lobato, aunque se ha cubierto las espaldas y se ha tentado la ropa y no ha querido llegar demasiado lejos, no ha querido incriminar penalmente al fiscal general del Estado, pues también ha querido dejar muy claro ante la opinión pública cuál es la opinión que él tiene respecto a lo que ocurrió en los días que se están investigando. Y luego, la segunda declaración interesante en el día de hoy era la de Pilar Sánchez Acera, jefa de gabinete del jefe de gabinete del presidente del Gobierno, que en aquel momento era Óscar López. Bien. ¿Qué dice Pilar Sánchez Acera? Dos cosas. Primero, que efectivamente ella le hizo llegar al señor Lobato unos pantallazos con unos correos electrónicos, pero que en ningún caso eran los pantallazos de los correos electrónicos originales. Yo creo que es importante decir que en ningún momento recibo ni tengo en mi poder el correo del 2 de febrero que está siendo objeto de investigación. Muy bien. Y lo que recibo es una imagen de un documento distinto. Bueno, ese documento distinto es la imagen de algo que se había publicado en la prensa porque ya previamente, ya lo he contado al principio, se había preocupado de que algún medio de comunicación lo publicara para que pudiera el señor Lobato decir esto es lo que publica la prensa, porque de otro modo tendrían que justificar cómo han tenido acceso a esos correos electrónicos. Todo el mundo hubiera sabido lo que probablemente es verdad, que esa filtración procedía de manera inadecuada de la Fiscalía General del Estado. Y aquí es, amigos, donde se ha producido el momento más delirante de la declaración de Pilar Sánchez Acera. Escúchenlo. A mí me viene de un medio de comunicación. ¿De cuál? Pues es lo que no puedo recordar. No puedes recordar. No puedo recordar. Los medios de comunicación no tienen WhatsApp. Los periodistas sí. Sí. ¿Qué periodista? Bueno, no puedo recordar de qué medio era el periodista que me realiza ese envío. Yo no sé, porque no estaba en la sala, que han puesto los 7 magistrados que tienen que juzgar, pero vamos, me la imagino perfectamente. Pero bueno, no me tome usted el pelo. Usted puede decir, mire, yo no le voy a revelar el nombre de mis fuentes y quedas dignamente, pero no digas primero, no me puedo acordar del nombre del periodista y luego cuando te pillan en ese renuncio decir, ahora, de lo que no me acuerdo es en el medio en el que trabaja ese periodista. O sea, tú tienes en tu agenda privada el número de teléfono de un periodista con el que te mandas mensajes y no sabes en qué medio trabaja y pretendes que eso se lo crean 7 magistrados del Tribunal Supremo. Esta es la manera que tienes de colaborar con la justicia y de facilitar, digamos, el acceso a la verdad de lo que se está juzgando. Es que me parece, honradamente, una tomadura de pelo del tamaño de la Catedral de Burgos. Pero bueno, en todo caso, serán los jueces los que tengan que valorar. Por lo tanto, luego han declarado otros periodistas, porque ya saben ustedes que aquí de lo que se trata es de saber si el fiscal general del Estado pues filtró o esa filtración pudo llegar de algún otro medio de comunicación que tuviera esa información con carácter previo. Y ya veremos en qué acaba esa investigación judicial. Bueno, el segundo asunto informativo del día interesante es la resaca del informe de la UCO sobre Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial. Bueno, ya saben ustedes que Ángel Víctor Torres se ha precipitado a sacar su propia conclusión. Y la propia conclusión, que ya hemos escuchado tanto ayer como antes de ayer, hoy
la hemos vuelto a escuchar por tercer día consecutivo. Ayer el informe de la UCO dejó las cosas absolutamente claras, ¿no? Absolutamente claras, ¿no? Y por tanto, por eso estoy feliz, y son otros los que tendrían que explicar y explicarse, y creo que también exigirles esas explicaciones a quienes me han estado acusando de manera absolutamente falsa. Hombre, yo creo que cualquier persona que quiera analizar objetivamente lo que dice el informe de la UCO podría a lo mejor llegar a la conclusión, ahí a lo mejor el señor Ángel Víctor Torres tiene parte de razón, de que no hay ninguna prueba contundente que le implique. Ahora bien, decir que queda absolutamente claro que su conducta fue en todo momento impecable, me parece que es, en fin, un salto cualitativo que no se corresponde para nada con la realidad. Esta es mi opinión particular. De hecho, lo que debería hacer cualquier ministro que hubiera sido señalado por ese informe de la UCO en los términos en los que sale señalado el señor Ángel Víctor Torres es contarnos algunas cosas que no se compadecen con lo que nos había contado con carácter previo: la intensidad de su relación con Koldo García, la insistencia con la que se mandaban mensajes, el celo con el que seguía el pago de las facturas a la empresa de la trama corrupta de Ábalos, de Aldama y del propio Koldo García, y un largo etcétera. Hay aclaraciones que debería dar para que no haya sombra de duda. Esto de dar por hecho que el informe de la UCO acredita que yo he sido una persona ejemplar, me parece que es otra tomadura de pelo, y a mí particularmente ya a mi edad me cuesta mucho que me sigan tomando el pelo de manera tan abusiva. Lo cierto es que el gobierno ha hecho suyo ese argumentario. Que lo haga Ángel Víctor Torres, como es parte implicada, bueno, pues nos podría sorprender menos. Ahora, que el ministro efectivamente lo asuma como propio, no deja de ser sorprendente. Ayer, la ministra Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, después del Consejo de Ministros, dijo lo mismo que ha dicho hoy el ministro de Justicia. Escúchenlo. Todo lo que durante los últimos meses ha tenido que escuchar y ha tenido que sufrir el ministro Ángel Víctor Torres, y el informe de la UCO que se conoció ayer, creo que nos permite hacer una reflexión, y es las difamaciones que tienen que sufrir los políticos progresistas en este país. Mire que se han dicho cosas del ministro Torres durante los últimos meses, ni rastro de ellas en el informe de la UCO. Hombre, y algunas, y vuelvo a repetir, señor Bolaños, hombre, de verdad, vamos a jugar limpio. Sea sincero consigo mismo, es decir, imagínese por un momento que el ministro Torres no es del Partido Socialista, sino que es del Partido Popular, y que usted está en la oposición, y que las cosas son al revés. ¿De verdad usted daría por bueno lo que se dice de ese ministro en ese informe de la UCO, sin pedir ninguna explicación, ninguna aclaración, sin cotejar lo que dijo en sede parlamentaria varias veces y lo que dijo en los WhatsApps que ha interceptado la UCO? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Pretende que nos lo creamos? Porque es difícil de tragar, francamente. ¿Para qué le voy a decir lo contrario? En todo caso, ya saben que Ángel Víctor Torres ha anunciado que va a demandar a Aldama por ir contra el honor. Lo que es verdad que Aldama dijo que él había facilitado encuentros sexuales en varios pisos de Madrid donde se suponía que había estado Ángel Víctor Torres. Y de eso es verdad, no hay ni rastro en el informe de la UCO que hemos conocido. Entonces dice Ángel Víctor Torres, bueno, pues como no hay ni rastro de eso, que es lo que yo quiero que se subraye, y así no nos preocupamos mucho de mis conversaciones sospechosas con Koldo García, pues voy a demandar a este señor por delito contra el honor. Y hoy ha salido Aldama en Telemadrid y ha dicho, ojalá lo hagas, porque si lo haces, a lo mejor se me brinda una oportunidad de darte una sorpresa. Y voy a seguir diciendo que este señor, como demostré con las fotografías de que estuvo en Fuenlabrada y esa noche estuvo en el piso de Atocha, podrá decir lo que quiera y me podrá poner las demandas que quieran, a ver si llegan, y con esas demandas tenemos la gran suerte de pedirle a la UCO el teléfono que se me incautó, y lo mismo tiene sorpresas este señor. Bueno, lo que yo deduzco es que efectivamente lo que nos está diciendo Aldama, lo que no quiere decir que sea verdad, lo que nos dice Aldama, que puede ser verdad o no serlo, es que en ese teléfono que se incautó la UCO podría haber algunas pruebas que acreditaran lo que él sigue manteniendo. Y es que Ángel Víctor Torres estuvo en uno de esos pisos donde había señoritas al servicio pues de las personas que se portaban bien con la trama, el pago en carne, ¿no? Como ayer aparecía en algunos de esos WhatsApps que hemos conocido en el informe de la UCO. Bueno, naturalmente yo no seré el que me crea lo que diga el señor Aldama, pies juntillas. El señor Aldama lleva mucho tiempo diciendo muchas cosas que no ha podido demostrar.
Otras cosas que ha dicho sí se han podido demostrar, pero lleva un largo tiempo haciendo declaraciones que no tienen apoyatura documental y por lo tanto, pues miren, ustedes de la misma manera que no me creo a unos, tampoco me voy a creer a otros. La oposición que hace en esta situación, pues cree lo que le conviene, que por otra parte desde el punto de vista político es lo que dice la naturaleza de las cosas. Hoy ha hablado Tellado, que ha estado aquí en esta casa, ha estado en el programa de Federico Jiménez de los Santos, y entonces se ha llegado a la conclusión contraria a la de Bolaños, cosa que no nos debe sorprender. El señor Ángel Víctor Torres mintió descaradamente, varias veces, en sede parlamentaria, y eso tiene consecuencias. Ángel Víctor Torres ha mentido en una comisión de investigación en el Senado, negando conocer a estas personas con las que luego los audios revelan pues una familiaridad tremendamente sospechosa, ¿no? Y mentir en una comisión de investigación es falso testimonio, es un delito con relevancia penal. Y por lo tanto creo que España no merece un ministro que miente en sede parlamentaria cuando está obligado por ley a decir la verdad. Por cierto, que le voy a preguntar a Rosana Laviada si efectivamente entonces van a denunciar por falso testimonio al ministro. Y el señor Tellado lo que ha dicho es que lo están estudiando. No ha anunciado que se vayan a querellar contra él, sino sencillamente que lo están estudiando. Bueno, pues muy bien. Esto es lo que les cuento del segundo asunto informativo del día. Y el tercero nos lleva a la resaca de la dimisión de Mazón, porque ahora tenemos una situación de provisionalidad en la Comunidad Valenciana que hay que tratar de enmendar de la mejor manera posible y además en el plazo de tiempo más corto posible. ¿Qué es lo que quiere el gobierno que pase? Que haya elecciones. Hoy lo ha vuelto a repetir Bolaños. Se ha puesto muy de manifiesto que el Partido Popular ha mantenido en la presidencia de la Comunidad Valenciana a una persona que no merecía ni ser presidente ni mantenerse como presidente de la Comunidad Valenciana. Lo cierto es que ahora, después de ponerse de manifiesto el colapso absoluto en el gobierno valenciano que se ha producido, pues la única salida razonable, la única salida democrática son las elecciones. Y es lo que yo creo que están esperando los valencianos. Bien, ¿va a haber elecciones? No lo sé, no tengo ni idea. Desde luego lo que sí que les puedo decir es que el Partido Popular va a tratar de evitar por todos los medios que haya elecciones. Hoy Alberto Núñez Feijóo ha sido inequívoco. En este momento, lo último que debería contemplar un ciudadano valenciano como una buena cosa sería una elección anticipada. Tenemos un compromiso con Valencia, es un compromiso que se votó en las urnas, que es tener un gobierno centrado en la reconstrucción de Valencia. Lo demás sería de una irresponsabilidad que los ciudadanos tomarían buena nota de la misma. Por lo tanto, el gobierno quiere elecciones, el Partido Popular no quiere elecciones. ¿Cuál de las dos tesis se va a llevar el gato al agua? Pues la que quiera el señor Abascal. Es un fijo en la quiniela. ¿Quién tiene la sartén por el mango? Vox. Y pasará lo que Vox quiera que pase. Entonces, están en conversaciones, como ustedes saben, Vox y el Partido Popular. De hecho, el otro día hablaron por teléfono el señor Feijóo y el señor Abascal. Y el señor Abascal le ha concedido una entrevista a La Vanguardia que se va a publicar íntegramente el próximo domingo, pero ya se han conocido algunos fragmentos que nos dan algunas pistas. Por ejemplo, Abascal deja muy claro que el posible pacto que se firme con el Partido Popular en Valencia no pasa por consensuar al candidato, que a él el nombre del candidato le importa bastante poco. No, nosotros no vamos a proponer nombres, creemos que eso es una responsabilidad del Partido Popular. Para nosotros la discusión nunca es sobre las personas, sino sobre las políticas concretas. Nosotros tenemos una posición política y aquel con el que lleguemos a un acuerdo tendrá que asumir esa parte de nuestras posiciones políticas. Por lo tanto, no me importa el nombre, me importa el contenido del acuerdo. Y tú y yo, Partido Popular y Vox, ya habíamos llegado a un acuerdo, incluso con Mazón todavía, presidente de la Comunidad Autónoma, para aprobar los presupuestos. Ahora de lo que se trata es de saber si ese acuerdo sigue vigente o no sigue vigente o si se puede ampliar. ¿Y en qué términos había firmado ese acuerdo? Lo ha querido recordar Abascal en esa entrevista a La Vanguardia. Allí lo habíamos logrado porque hubo una declaración contundente y explícita de rechazo al Pacto Verde Europeo y de rechazo también a la inmigración masiva. El pacto estaba vigente con el señor Mazón. No sabemos si con el sustituto que proponga el Partido Popular ese pacto seguirá vigente. Bueno, quiero pensar, pero esto ya es una pura especulación analítica, que si el Partido Popular había dado por bueno lo del Pacto Verde y lo de la inmigración, pues eso lo va a mantener. La cuestión vendrá cuando el señor Abascal suba el precio, porque ya ha anunciado que va a subir el precio. ¿Quieres mi voto a favor de la investidura del sustituto de Mazón?
pues entonces tendrás que pagarme, además de eso, que ya lo habíamos pactado, algo más. Como no sabemos el algo más, pues es muy difícil saber si va a haber o no va a haber acuerdo con el Partido Popular. En todo caso, le han preguntado también en La Vanguardia de Abascal, oiga, ¿y si no hubiera acuerdo y hubiera elecciones, a ustedes eso les preocuparía? Respuesta de Abascal. Nosotros nunca tememos unas elecciones. Lo que tememos es defraudar a nuestros electores. Y por eso no hemos temido que la señora Guardiola en Extremadura tomara la decisión de ir a elecciones. Y tampoco tememos que el Partido Popular tome la decisión de ir a elecciones en Valencia. Si convocan elecciones, lo asumiremos, nos presentaremos con nuestros candidatos y sobre todo con nuestras ideas, que son ya bien conocidas por todos los españoles. Pero ningún miedo a las elecciones. Bueno, el miércoles es 5 de noviembre de 2025. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esmeralda Ruiz, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. El juez del Supremo, Juan Carlos Peinado, ha comunicado que va a continuar con el procedimiento contra Begoña Gómez, pese al empeño de la Fiscalía por pedir el archivo de la causa. Hoy ha dictado un auto en el que no solamente manifiesta su intención de no dar marcha atrás, sino que le ha pedido a la propia Begoña Gómez, también a su asistente, sus agendas y sus pasaportes para comprobar en qué destinos coincidieron, cuál era el objetivo de esos viajes, públicos o privados, y si se incurrió en algún gasto a cargo del erario público. Peinado también ha aprovechado este auto para incorporar a una nueva investigada, Judith Alexandra González Pedraz, que es ahora secretaria general de Presidencia del Gobierno. Las acusaciones también le habían pedido al juez citar a más testigos, entre ellos a Pedro Sánchez. Pero respecto a esto, Peinado lo ha descartado. Dice que es de carácter inútil y, por tanto, impertinente, porque ya le tomó declaración, tuvo ocasión de colaborar y Pedro Sánchez se acogió a su derecho a no declarar. Pero añade el juez con cierta sorna, abro comillas, si bien no es descartable que, como él mismo ha manifestado públicamente, puede cambiar de opinión en cualquier momento, al igual que cualquier otro ciudadano. Pero por ahora se niega el juez a volver a tomarle declaración. Y hace una semana el secretario general del Partido Socialista Extremeño, que es Miguel Ángel Gallardo, anunciaba que, pese a estar procesado en el caso del hermano de Sánchez, va a ser el candidato de su partido a las elecciones del 21 de diciembre. Ese día Gallardo dijo contar con el respaldo de sus compañeros. Hoy hemos sabido, gracias a un vídeo que ha publicado el diario El Mundo, que no es verdad, que no es cierto. Críticos de Gallardo intentaron forzar su renuncia en el comité extraordinario de la semana pasada. Uno de ellos, Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres. Este es un extracto de ese vídeo. Que Madrid no se metiera tanto. Hablamos del PP y nosotros ¿qué? Me llama la secretaria de organización, me llama la ministra del portavoz, no tiene que ser. Oiga, compañera, respeto a los militantes de este comité, que son los que tienen que decidir quién es el candidato. A lo mejor en este momento no es el mejor candidato para tener el cartón electoral, porque por encima de Miguel Ángel Gallardo y Pedro Sánchez está el Partido Socialista Obrero Español. Le pido a Miguel Ángel que reflexione. Bueno, pues Miguel Ángel no reflexionó, se presentó como candidato. En 2 horas había previsto, Luis, un acto importante, el primer acto de precampaña en Mérida. El candidato Gallardo y Pedro Sánchez, después de confirmarse la primera foto, tras confirmarse que no le importa que su candidato esté procesado. Bueno, pues el Partido Socialista acaba de comunicar que suspende el acto de esta tarde a causa del temporal, pero que es un aplazamiento por la alerta meteorológica, que seguramente en los próximos días veremos esa imagen, a ver si es verdad. Hoy Miguel Tellado también le ha dicho a Rosana Laviada que siguen considerando lo más coherente la vía activada por Guardiola. Nosotros entendemos que donde no hay presupuestos, hay que convocar elecciones. Donde no hay mayoría de gobierno y se rompe, hay que convocar elecciones. Y eso es lo que ha hecho María Guardiola, porque nosotros no le tenemos miedo a las urnas. Y por lo tanto creo que ese es el camino correcto. Por cierto, cuenta Europa Press también a esta hora que medio gobierno va a dejar solo a Pedro Sánchez en su comparecencia del próximo miércoles, día 12, en el Congreso, sobre los casos de corrupción que afectan al gobierno. No van a estar ni las vicepresidentas Díaz, ni Sara Agesen, tampoco los ministros Félix Bolaños, Margarita Robles, Pilar Alegría, José Manuel Álvarez, ni tampoco Carlos Cuerpo. Además de corrupción, en ese pleno está previsto que Sánchez también haga mención a sus viajes internacionales. Atención también a lo que revela hoy el diario ABC, el caso de varios profesores en Cataluña que están siendo acosados por el gobierno del socialista Salvador Illa para impedirles que se expresen en español con sus alumnos y con las familias de estos. La llamada policía lingüística, impuesta por el separatismo en los centros, está remitiendo correos amonestando a estos docentes por no hacer uso únicamente del catalán tanto dentro como fuera del aula. Un correo que han recibido tras
varias advertencias orales previas. Estos profesores, cuenta la crónica de Esther Armora, denuncian un acoso que definen muy intenso y que han decidido trasladar ya a la Asamblea por una escuela bilingüe y la Asociación Docentes Libres. Y una cosa más, Luis, porque yo no sé si recuerdas el revuelo que se montó a propósito del bolso que lució la hija de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, en un evento al que acompañaba a su madre. Bueno, el bolso lucía el nombre de una famosa marca y se valoró en 250 euros, de ser de tela, decían, o 500 de ser de piel. Bueno, pues hoy Yolanda Díaz, últimamente bastante al margen del debate político, sí que se ha referido a este tema. En una entrevista en Antena 3, como ha recibido muchas críticas, ha querido responder a todas ellas y ha explicado que el bolso resulta que era falso. Le voy a contar la verdad, porque mi hija, que tiene 13 años y que me acompaña a todos los actos, y lo voy a seguir haciendo, se ha visto involucrada, diciendo además una falsedad. Como saben ustedes, yo veraneo en Bayona, vamos con mucha frecuencia a Portugal, y en este caso mis parientes, las primas de mi hija, le han regalado un bolso que cuesta en la feria de Vilanova da Cerveira, se lo voy a decir yo, 25 euros. Se lo han regalado sus primitas. Porque era una copia. Y se lo han regalado a Carmela. Claro, ha sido escuchar a la ministra de Trabajo hablar con esa naturalidad de una falsificación que ha sido inevitable que no se nos viniera a todos a la cabeza esta campaña del Gobierno de España. Esto es un bolso falso, que provoca el cierre de negocios y la destrucción de empleo. Real. Comprando productos falsos, generas un daño real en la sociedad. El daño de las falsificaciones es real. Compra original. Oficina Española de Patentes y Marcas, Ministerio de Industria y Turismo, Gobierno de España. Pues seguramente no era consciente de dónde se estaba metiendo con esa confesión. O sí, no lo habéis entendido bien. Ella ha dejado muy claro que la compra del bolso falso no se produjo en España, se produjo en Portugal. Ah, eso es verdad.